Queridos amigos, qué bendición poder encontrarnos una vez más. Vean, el tiempo se nos está yendo bastante rápido, pero gracias a Dios hemos aprendido mucho del libro de los Salmos. Recordemos que este libro maravilloso de la Biblia no es simple poesía, sino que nos narra historia, nos da consejos y nos enseña, como dijimos la semana pasada, cómo las lecciones del pasado se pueden aplicar para nuestra vida hoy en día. Y hoy seguimos hablando de historia, pero más que historia, hablamos de algo que permanece hasta hoy en día. Hoy vamos a hablar del título El anhelo de Dios en Sión. El versículo de la lección está en Salmos 84:2 que dice: Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vamos a orar antes de continuar. Querido Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de una ocasión de estudio más. Gracias, Señor, porque tú nos permites meditar en tu palabra, nos permites estas bellas lecciones que nos han ayudado bastante a comprender lo que tú quieres hacer llegar a nuestras vidas a través del libro de los Salmos. En este día no queremos que esto sea la excepción. Dirígenos con el Espíritu Santo para poder comprender estas escrituras y esta meditación de la mejor manera. Te encomiendo esto, Padre, agradeciéndote siempre por la oportunidad que nos das de poder hacerlo. Te agradezco y te pido en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título, como dijimos, Los anhelos de Dios en Sión. Sión es el nombre del monte donde se asentaba la fortaleza de Jebús o Jerusalén, la cual se conocía también con el nombre de Sión. Pero después de un tiempo, Sión llega a llamarse también la ciudad de David, porque este rey la había conquistado. Con el tiempo, el nombre de Sión se ha utilizado para referirse a la ciudad de Jerusalén, incluida la zona del templo o incluso hablando acerca de todo el pueblo de Israel. Esta ciudad era tan maravillosa, tan fuerte, llena de mucha protección según su construcción, porque este lugar magnificaba la belleza y la soberanía de Dios, porque a base de ella, si nos damos cuenta en los salmos, que vamos a hablar más a fondo de ello, hablando de los salmos y hablando de Sión, nos referimos y nos vamos a entrar en que muchos salmistas adoraban o de cierta manera estaban encantados por este lugar. Este lugar maravilloso cuenta de que quería representarse como presencia de Dios. Sión era la presencia de Dios. Cuando las personas llegaban a este lugar, iban felices, iban emocionados, iban de cierta manera buscando el consuelo y con la intención de reunirse a la presencia del Señor. Es por eso que hablar de Sión nos habla de este símbolo maravilloso que es la presencia de Dios. Nuestra lección inicia con una palabra o un título muy maravilloso, que es: un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Y es por eso que vamos a ver aquí el Salmo 84. Este salmo era para los hijos de Coré, y es que en la representación que los hijos de Coré y Coré mismo hayan estado escribiendo los salmos, hayan estado al pendiente de esta escritura, refleja cuánto ellos querían representar la magnificencia de Sión, porque ellos eran experimentadores de primera mano de la bendición de la casa del Señor como músicos del templo. Además, eran guardianes de las puertas del templo. Ellos convivían muy de cerca con Sión y por ende ellos escribieron salmos
donde se daban cuenta cuán grande era el amor de Dios para poder establecerlos en aquella ciudad. Bien, ¿cuál o qué hace que Sión sea fuente de esperanza y alegría? Pues como dijimos, la palabra de Sión representaba la viva presencia de Dios en medio de su pueblo. Y es por eso que los salmistas dicen esto y vemos ahí en Salmos 84, empieza diciendo, cuán amable es tu morada, Señor Todopoderoso. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos cerca de tus altares, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, dichosos los que habitan en tu casa, siempre te alabarán. Dichosos los que habitan en la casa del Señor. Y hoy en día, ¿cómo podríamos representar a Sion? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bien, si recordamos, o como hemos dicho, Sión representa la presencia de Dios ante su pueblo. Recordemos que la Biblia dice, donde uno, dos o tres estén reunidos, ahí estará Dios con ellos. Aquellos que se reúnen en nombre de Dios, Dios estará con ellos. La presencia de Dios sigue estando presente, ya sea en el altar familiar cuando nos reunimos, ya sea en la iglesia, que hoy nos vamos a enfocar en este punto. Hablar de la iglesia muchas veces se ha vuelto a hablar de temas religiosos y menos amorosos, pero esta es una conexión. La religión y el amor van de la mano, van de la mano. Entonces, acá, cuando hablamos de los atrios de Sión, cuando se dice aquí en la lección, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Un día en la presencia en el Señor es mucho mejor que 1000 años fuera de su presencia. Recordemos que Moisés dijo, prefiero vivir un desierto contigo que un paraíso sin ti. Ahora la pregunta es, ¿este es nuestro anhelo? De repente nosotros estamos interesados en buscar a esta Sión, buscar a Sión para poder entender que la presencia de Dios viene hacia nosotros por el gran amor que nos tiene. Vemos, vamos a dividir ahora los atrios de Sión para que lo vayamos entendiendo. La lectura sugerente está en Salmo 84, no es tan largo, usted lo puede leer para ir comprendiendo más a fondo esto. Pero bueno, vamos a dividir el Salmo 84 con tres preguntas. Primero, ¿quién acude a los atrios del Señor? La segunda pregunta, ¿quiénes son felices ahí? Y la tercera pregunta, ¿cómo actúan los que ahí acuden? Vemos la primera pregunta, ¿quién acude a los atrios de Sión? Pues acuden los que lo anhelan ardientemente, aquellos que desean conocer a Sión, aquellos que desean llegar a ese lugar, a la presencia de Dios. Ahí llegan estas personas. También llegan pequeños y grandes, encumbrados, humildes, personas de todos lados llegaban a este lugar. Y todo tipo de persona puede acercarse. Las puertas de Sión siempre estaban abiertas. O en este caso, hoy en día las puertas siempre deben estar abiertas. Primero, para recibir la presencia de Dios y segundo, para recibir a todo aquel que viene en búsqueda de esa presencia. En nuestra iglesia, queridos amigos, es importante que nosotros reconozcamos esto, que nuestra iglesia fue fundada en búsqueda de una misión, en búsqueda de ayudar a aquellas almas perdidas, en búsqueda de sanar, de ser amigos, de ser hermanos en Cristo, de ser unidad, que al final este es el objetivo. ¿Qué pasa con la iglesia muchas veces? Lamentablemente se ha convertido en un lugar donde se cierran las puertas ante ciertas circunstancias y mantenemos siempre las mismas personas. Y aún estando los mismos, muchas veces no hay unidad, muchas veces estamos en ciertas peleas con nuestros hermanos, estamos con ciertas diferencias, nos llenamos de orgullo, de vanidad, empezamos a crear división. Y eso, lamentablemente, es un error muy grande cuando nosotros cerramos las puertas de Sión.
Es por eso que aquí en Salmo 84:3 dice lo siguiente: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Y el 4 reafirma con algo: dichosos los que habitan en tu casa, siempre te alabarán, perdón. Dichosos los que vienen a la casa del Señor, dichosos los que buscan la presencia de Dios. Pero bueno, ya vimos quién acude, podemos acudir todos. Ahora, ¿quiénes son felices ahí? Salmo 84, 5 al 12 nos dice lo siguiente: dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en manantial, que la lluvia temprana lo llena de bendición. Aumentará de fuerza en fuerza y verá a Dios en Sión. Señor, Dios Todopoderoso, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Dios, el Señor gracia y gloria dará el Señor. No rehusará ningún bien a los que andan íntegramente. Señor Todopoderoso, dichoso el hombre que en ti confía. Dichosos los que confían ahí. ¿Quiénes son felices ahí? Todos aquellos que se alegran de venir a Sion. Todos aquellos que disfrutan la presencia de Dios. Todos aquellos que reconocen a qué lugar están llegando, reconocen a quién están adorando y reconocen a ese Salvador que nos dio como regalo la vida eterna, pero nos deja también un trabajo donde cada día vayamos esforzándonos por ser unidad en un cuerpo. Es por eso que quienes son felices ahí, todos aquellos que lo aceptan de corazón y se acercan con el deseo de alabar el nombre de Dios. La tercera pregunta: ¿cómo actúan los que ahí acuden? Bien, ahí convierten el pesar en bendición y crecen cada día en poder. Dios responde a nuestras oraciones. Esto es muy claro. Lamentablemente los tiempos a veces nosotros los queremos instantáneos, pero esto es complicado, porque no es el tiempo de nosotras, es el tiempo de Dios. Y en las lecciones pasadas nos hemos dado cuenta cómo el tiempo de Dios llega en el momento exacto y cómo a veces nosotros hemos cerrado la bendición de tener a Dios por un capricho, por una necesidad que cega nuestra mente, nuestro corazón, y entonces nos vamos en rumbo de otras circunstancias y dejamos de un lado aquel que es dador de toda la vida, que es nuestro Dios. Es por eso que la intención de llegar a Sión es convertir ese pesar en bendición. Primeramente, allá en Sión, o recordando lo que pasaba en ese lugar, las bendiciones las recibían primero los que estaban en el santuario, luego los peregrinos que iban en búsqueda del santuario, y finalmente llega hasta los confines de la tierra. La gente se daba cuenta cómo Sión era un lugar espiritual, un lugar donde llegaban a adorar a Dios y la diferencia que se marcaba en él. Y también por algo que se reconocía era por la paz de Sión. Salmo 122 pertenece a un grupo de salmos llamados graduales de ascensión o de los peregrinos. Eran cantados mientras los grupos de peregrinos acudían a Jerusalén a celebrar las fiestas anuales. Al ascender al monte Sión, los peregrinos irrumpían en una alegre alabanza. Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. ¿Se imaginan ustedes estas personas llegar con un anhelo constante hacia ese lugar, buscando esa presencia de la cual hemos hablado? Le invito a que usted pueda leer Salmo 122. Yo acá le voy a leer unos versículos resaltables, empezando por el número 1 que dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esta es la misma alegría que estamos teniendo hoy en día.
Vamos a la casa del Señor. Yo me imagino este salmo donde el salmista, que es David, está lleno de alegría, está lleno de reconocimiento del poder de Dios y dice, vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría! Porque reconocían a quién iban a visitar. Los peregrinos eran personas que iban en búsqueda de diferentes resoluciones de problemas desde ese lugar. Iban en búsqueda de Dios, iban en búsqueda de poder encontrarse con el Señor. Los peregrinos caminaban desde lejos. Los peregrinos tenían muchos problemas, pero confiaban que en medio de todo el camino para llegar a Sión tenían que ser fuertes, tenían que cruzar obstáculos, caminar distancias muy largas, pero que al fin cuando llegaban a Sión se alegraban. Y como dice Salmo 122:6, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus murallas, descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis amigos diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Oraban por la paz de Jerusalén, por una convivencia tranquila, para ser prosperados, para tener descanso y para vivir en armonía. Y ahora acá se reconoce algo, el nuevo nacimiento. Cuando las personas llegaban a este lugar y habían unos que nacían ahí, que era Jerusalén también, Salmo 87 nos habla más a fondo de ello. Yo se los voy a enlistar para que ustedes lo puedan leer, porque Salmo 87, versículos 1 al 3, nos habla de cómo Sión supera a todos los montes. Nos habla de la magnificencia de aquel lugar, de cómo estaba protegido y era reconocido por los demás lugares, porque Dios lo estableció en un lugar concreto donde el pueblo se reunía para adorar. También ahora en el Salmo 87, de los versículos 4 al 6, habla de los hijos e hijas de Sión. La salvación que emanaba de Sión atrae a gente de todas las naciones. Es lo mismo. Estamos llamados a hacer caminos de bendición, a hacer canales de bendición, a llevar por el camino correcto a las personas, sin lastimar, sin herir, sin querer imponer algo, sino que compartiendo el amor de Dios, abriendo las puertas y viniendo en alegría a la casa del Señor, a buscar la presencia de Dios, a reconocerlo, porque recordemos que el nacimiento no específicamente es el método físico que tenemos para venir al mundo, sino que el nacimiento de todo cristiano es a través de las aguas del bautismo, y que ya no más somos extranjeros, sino que ahora somos hijos de Dios. Y eso mismo pasaba en Sión. Eran reconocidos como hijos de aquella ciudad, de aquel lugar. Salmo 87:7 habla de la fuente de toda inspiración, y la alabanza surge al pensar de la presencia de Dios en Sión, y el monte de Sión es aquella piedra que hecha monte llena la tierra. Es ese monte donde habitaremos eternamente todos los que hemos nacido nuevamente, porque también es un refugio. Vemos Salmos 46 que también nos habla de algo interesante, pero voy a leer específicamente el versículo 11 que dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquellos que no conocen a Dios actúan impetuosamente cuando hay calamidades, desastres, guerras. Pueden haber diferentes circunstancias en las que la vida de una persona se vea propensa a perder, se vea propensa a sufrir. Pero cuando ya dependemos de ese refugio y hablamos del refugio de Sión, nos damos cuenta que las personas de ese lugar estaban convencidas de que Dios los protegía. Estaban convencidas de que Dios estaba con ellos. Es por eso que en la iglesia también debe ser un refugio para las personas. Yo no sé cómo estemos actuando nosotros en convivencia entre hermanos. No sé cómo estemos abriendo las puertas a las personas. Pero creo que esta lección es un buen punto para iniciar
a cambiar malas actitudes. A veces por el estrés, por el cansancio, por la rutina, hemos perdido la vista de cómo nos comportamos con las demás personas. Pero siempre es un buen punto para cambiar. Siempre es un buen punto para arrepentirnos y buscar y poner fija la vista a nuestro Padre Celestial, al Creador de Sión, que protegía a su pueblo con murallas muy fuertes, que protegía a su pueblo con gran magnitud y que estoy seguro que hoy en día nos puede seguir protegiendo a cada uno de nosotros y puede seguir siendo piedra angular de su iglesia y de su vida. Dios es tan grande y el mayor milagro, como dijimos, es ser llamados hijos de Él. Y que caminando junto con Él vamos a reconocer esa seguridad, esa paz y por supuesto, el inamovible monte de Sión. Ese inamovible tesoro que nos espera si nosotros caminamos en rectitud con Dios, confiando en Él. Esa magnificencia de Dios llegará un día en el que podamos reconocerla de frente, cara a cara, haciéndole las preguntas que nosotros querramos, porque vamos a llegar a Sión a buscar el consuelo, a buscar el refugio y en este caso a vivir plenamente felices por la eternidad. Es por eso que la magnífica vista de las montañas que rodeaban aquella ciudad de Jerusalén inspiraba al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. La Sión celestial está ahí para nosotros. Es un regalo que ya está puesto, pero para adquirirlo debemos aceptarlo. ¿Qué pasaba con aquellos que se salían de Sión, que no disfrutaban vivir en Sión, de aquellos que no reconocían la presencia de Dios en Sión? Se salían y perdían la protección que las murallas tenían. Sin duda alguna, dentro de sus murallas también existían dificultades, habían pruebas, pero Dios estaba con ellos. Y aquellas personas que permanecían fieles a su palabra reconocían el gran amor de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está ese lugar físicamente? Pues hay muchas maneras de poder decirlo, pero recordemos que allá en Mateo se nos habla Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos bajo sus alas? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho esfuerzos, ha hecho oportunidades, ha hecho construcciones, ha dejado montañas, milagros, señales para que nosotros reconozcamos que el único refugio es con Él? Pero el hecho de tener refugio no significa que vengan ataques, pero por eso es un escudo, para poder detener esos ataques. Debemos confiar y permanecer en la seguridad de que Dios está abierto de brazos para recibirnos a nosotros, esperándonos en esa Sión celestial que es también una gran magnificencia de nuestro Señor. Salmo 125 nos habla de ello y el versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Este quiasmo del Salmo 125 nos muestra una gran enseñanza. El versículo 1, los que confiamos en Dios somos inamovibles. Si usted confía en Dios, su fe no se puede perder. La confianza se va trabajando día con día para ser inamovible como aquel lugar. Versículo 2, Dios siempre está haciendo bien a su pueblo. Versículo 3, la maldad no reinará siempre. No dejemos de confiar. Versículo 4, Dios está siempre haciendo el bien a su pueblo, lo vuelve a resaltar. ¿Se recuerda usted que era un quiasmo? Partes resaltantes de un salmo en donde se reafirmaba una expresión dos veces para reafirmar, para poder sellar en la Biblia esta maravillosa esperanza. Y por eso vemos que el versículo 2 nos habla cómo Dios hace bien a su pueblo y el versículo 4 nuevamente Dios está haciendo bien a su pueblo. El versículo 5 dice que si dejamos de confiar seremos destruidos. Otra vez un quiasmo. El versículo 1 dice que aquellos que confían serán inamovibles y el versículo 5 dice si dejamos de confiar seremos destruidos. La confianza en Dios nos va a ayudar a vivir esta vida llena de muchas circunstancias difíciles.
Y donde quiera que nosotros busquemos la presencia de Dios de todo corazón, Él está dispuesto a estar con nosotros. Ya envió a su Hijo como muestra de ello, para salvar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y las iglesias no son lugares de reglas religiosas por compromiso. Las iglesias no son lugares de acusación. Las iglesias son hospitales en búsqueda de personas heridas. Y como parte de un miembro de iglesia, nosotros deberíamos recordar que Sión era para esperanza, que Sión era para recibir, que era Sión para poder vivir alegría y convivencia entre hermanos, reconociendo a Dios como aquel garante de la vida protectora de ese lugar. Por eso nuestra iglesia debe seguir fuerte, debe seguir con los pasos adelante, debe seguir confiada en el Señor y no poniendo escrúpulos, poniendo condiciones, imponiendo reglas, sino promoviendo el amor de Dios, recibiendo a todo aquel. Claramente, recibir a todo el mundo no quiere decir que la iglesia se convierta en el mundo, sino al contrario, que el mundo venga a convertirse a miembro de un cuerpo en Cristo Jesús. Es por eso que Gálatas 3:28 nos deja un mensaje especial que yo quiero leerle a usted en esta oportunidad. Dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois unos en Cristo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la invitación de este día, de esta lección, en donde nosotros podemos reconocer el gran amor de Dios para sus hijos, recordar a Sión como aquel lugar en donde las personas venían con esperanza. Y eso mismo debemos reafirmar nosotros hoy en día. Esta es la lección de esta semana, esperando que sea de mucha bendición para su vida e invitándole para que pueda seguir estudiando estos salmos y siempre conectándose, estando al pendiente del material, y por supuesto nos ayudaría mucho también a compartirlo, a suscribirse o a darle like a la página. Gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos en una oración. Querido Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta lección maravillosa. Hemos aprendido de tu amor y hemos aprendido de la fortaleza de Sión, un lugar que destacaba entre tantos montes, pero que más destacaba por la presencia del Dios vivo y verdadero que le daba paz a su pueblo. Eso mismo pedimos para nosotros, Señor, que puedas seguir obrando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para poder ser agentes de cambio de cuánto dolor hay en el mundo, agentes de cambio en búsqueda de esperanza verdadera y confianza en ti. Ayúdanos a ser más amorosos, más bondadosos y a tener la fe que como cristianos hemos aceptado tener, pero ahora debemos trabajarla. Te lo pido no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos acá la próxima semana en la lección número 12, ya casi para finalizar, con el título Adoración sin fin. Acá nos vemos.